Bueno, ahora nos vamos para el ejercicio 3.37. En el 3.37 me dice, mire, si usted va a disparar un proyectil desde el suelo para que haga impacto en cierto punto sobre el suelo que está a una distancia inferior a la del alcance máximo, demostrar que hay dos ángulos posibles de disparo, uno menor de 45 grados en determinada cantidad y otro mayor de 45 grados. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Usted tiene su parábola, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que a 45 grados se da el alcance máximo, o sea, esto es X máximo. ¿Listo? Lo que me está diciendo es que, mire, hay un ángulo por encima de 45 cuyo alcance va a ser menor, ¿sí?, al X máximo. Pues evidentemente tiene que ser menor al X máximo, porque si nosotros le estamos diciendo, o yo le estoy diciendo a usted, que el máximo ángulo posible es cuando es 45 grados para alcanzar la distancia máxima, es decir, la distancia máxima se logra cuando usted logra disparar un objeto a 45 grados, pues cualquier otro ángulo diferente a 45 grados pues le va a generar una distancia más pequeña. Mírela acá, esta distancia que está en rojo es más pequeña que esta que fue la máxima, pero note que el ángulo fue mayor que 45, por ejemplo fue 45 grados más un ángulo phi, pero también hay un ángulo por debajo de 45 que le va a generar el mismo alcance. Entonces la pregunta que le están haciendo a usted es demostrar que hay dos ángulos posibles de disparo, uno menor de 45 en determinada cantidad y otro mayor de 45 en la misma cantidad, o sea, que demostrar que hay dos ángulos posibles. Bueno, entonces para eso vamos a utilizar nuestra ecuación de alcance, ¿sí? Entonces nuestra ecuación de alcance, que dice que el alcance es igual a ¿quién es el alcance? A la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto?, por el seno de 2 veces el ángulo, va a ponerlo así, 2 veces el ángulo sobre G. Entonces el problema hay que pensarlo de la siguiente manera. Le están diciendo que el alcance de esta línea roja va a ser igual a este mismo alcance de esta negra, o sea, los alcances son iguales. Entonces usted tiene que plantear dos ecuaciones de alcance. En este caso usted va a tener que un x1 va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de ¿quién? De 2 veces, ¿cierto? De 2 veces. ¿De 2 veces quién? Entonces, póngase a pensar usted lo siguiente. Aquí la fórmula dice seno de 2 veces phi, listo, o cambiamos ese ángulo, dice velocidad al cuadrado seno de 2 veces el ángulo sobre G. Entonces pues para el alcance 1, permítame borrar acá este dibujo, ¿sí? Entonces pues simplemente usted va a tener 45 grados más un ángulo que llamamos phi. Entonces ese ángulo, ¿quién viene a ser? Ese ángulo viene a ser simplemente 45 grados más un ángulo que llamamos ángulo 1, ¿sí? Y usted va a hacer lo mismo con un ángulo que esté por debajo. Entonces vamos a decir que el alcance 2, que es este de acá, entonces va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces 45 grados, pero menos un ángulo 2 sobre G. ¿Listo? Y me están diciendo que demuestre que hay dos ángulos que son completamente iguales en la cantidad sumada o restada, de tal manera que voy a generar el mismo alcance.
¿Qué significa eso? Pues que x1 y x2, que son los alcances, van a ser lo mismo. Eso significa que velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a seno de 2 veces 45 grados más φ1, ¿cierto? Y va a ser igual a ¿quién? A velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces 45 grados menos φ2, y todo sobre g. ¿Listo? Son ecuaciones, entonces puedo cancelar este término, este término, este término y este término. Cuando usted vea un seno, no se ponga a manipular lo que se encuentra dentro de esa vaina. Esa vaina no se puede tocar así como así. Entonces esto significa que nos quedó esto, mire. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el seno de 2 veces 45 grados más φ1 es igual al seno de 2 veces 45 grados menos φ2. Esto es lo mismo que tener seno de 2 por 45, 90 grados, más 2 veces φ1, y esto va a ser seno de 2 por 45, 90 grados menos φ2. Tengo que hacer uso de una identidad trigonométrica que dice que el seno del ángulo 1 más o menos el ángulo 2 va a ser igual al seno del ángulo 1 por el coseno del ángulo 2 más o menos el seno del ángulo 2 por el coseno del ángulo 1. Entonces, utilizamos eso ahí. Mire, cuando usted utiliza eso ahí, ¿qué va a tener? Va a tener seno de 90 por coseno de 2 veces el ángulo 1 más, porque aquí utilizamos el más, porque aquí tenemos un positivo, más seno de 2 veces el ángulo 1 por coseno de 90, y esto debe ser igual a esto que está acá, que va a ser lo mismo, seno de 90 por coseno de 2 veces el ángulo 2 menos, porque aquí va menos, porque aquí tenemos menos, el seno de 2 veces el ángulo 2 por el coseno de 90. Pero el coseno de 90 usted calcula mete esos números en su calculadora y se da cuenta que el coseno de 90 vale 0, entonces este término vale 0, este término vale 0, y el seno de 90 en su calculadora le va a dar 1. Entonces, ¿qué le queda? Que coseno de 2 veces el ángulo 1 va a ser igual al coseno de 2 veces el ángulo 2. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Para lo siguiente. La única manera que el coseno de 2 veces el ángulo sea igual al coseno de 2 veces el ángulo 2 es que el ángulo 1 sea idénticamente igual al ángulo 2. Conclusión: hemos demostrado que efectivamente hay dos ángulos, uno por encima que llamamos φ1 y uno por debajo que llamamos φ2, que deben ser completamente iguales en cantidad para que genere el mismo alcance. Por ejemplo, si usted tiene un ángulo de 45 grados y le suma 15 grados, le va a dar un ángulo de 60 grados, cuyo alcance va a ser igual a un ángulo de 30 grados, porque 45 menos 15 le va a dar 30 y también va a tener el mismo alcance. Listo, ahí hemos demostrado pues ese ejercicio y quedó ya resuelto.